La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? Es esa sustancia maravillosa que Dios nos da. ¿Y cómo nos la da? A través de su preciosa y bendita palabra, donde podemos tener certeza y convicción total, a pesar de cualquier situación a la cual nos enfrentemos. Y es indispensable tener fe, porque dice el versículo 6 del capítulo 11 de Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¡Oh, aleluya! Esta es la fe que nos motiva. Esta es la fe que nos llena de convicción frente a cualquier situación. Aunque los demás nos critiquen por buscar a Dios, podemos estar convencidos que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Pero cómo lo sé? Porque la Biblia lo dice. Por eso dice claramente el apóstol Pablo, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oh, mis queridos hermanos y amigos, la fe viene por nosotros alimentarnos de la palabra de Dios. Esa medida de fe que el Señor nos da en su misericordia va creciendo, va aumentando, como dice el apóstol. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo lo logramos? A través de la Biblia. No a través de estar cantando, no a través de estar orando, no a través de estar ayunando, es a través de la palabra de Dios, de la Biblia. Por eso debemos pasar tiempo con la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, pensar en ella, rumiarla, pasar tiempo con ella, y entonces nuestra fe se va acrecentando. ¿Por qué? Como dice el apóstol Pedro, que si hemos gustado la bondad, la misericordia de Dios, entonces que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcamos. Oh, mis queridos hermanos y amigos, la Biblia es la palabra poderosa de Dios. La Biblia es las promesas de Dios para nosotros. La Biblia es el testamento que Dios nos ha dado. La Biblia es la carta de amor de Dios para nosotros. La Biblia es el mapa, el GPS. La Biblia es la brújula que nos indica el camino a seguir. La Biblia es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, donde podemos andar y actuar con seguridad, con certeza, porque la Biblia produce y hace crecer nuestra fe de tal manera que nos da certeza y nos da convicción frente a cualquier momento difícil, frente a cualquier situación difícil, frente a cualquier circunstancia. Podemos creer y declarar la palabra de Dios, pero para ello tenemos que pasar tiempo con la palabra de Dios, tiempo diario. Pensar: bienaventurado aquel que en vez de estar en consejo de malos, en camino de pecadores, en silla de burladores, de escarnecedores, ay, bienaventurado es el que medita en la palabra de Dios, el que pasa tiempo en la palabra de Dios, el que considera la palabra de Dios, el que escucha la palabra de Dios, el que se alimenta diariamente de la palabra de Dios. Y entonces seremos firmes, estables y siempre productivos como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Oh, mis queridos amigos y hermanos, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Biblia, y es útil para nosotros, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para capacitarnos para toda buena obra, para instruirnos. Oh, mis amigos, pasemos tiempo con la Biblia, que es la poderosa palabra de Dios, porque Dios nos ama, lo sabemos aquí en la Biblia, y a través de la Biblia Dios nos ama, y nos ama con amor eterno.
e incomparable. Y Dios quiere lo mejor para nosotros. Él quiere que prosperemos en todas las cosas como prospera nuestra alma. Pero ¿cómo hacemos para prosperar en nuestra alma y tener salud en todas las áreas? Bueno, escuchemos la Biblia. Atendamos la Biblia, leamos la Biblia, que su palabra esté sobre nuestro corazón, sobre lo que más queremos, sobre lo que más anhelamos, sobre lo que más nos gusta, que la palabra de Dios sea prioridad en nosotros cada día, antes de salir al trabajo, antes de salir al estudio, antes de salir a los quehaceres, que la palabra de Dios sea en nosotros una prioridad. Porque cuando yo oro, le hablo a Dios, le cuento a Dios, adoro a Dios, exalto a Dios porque Él lo merece, porque Él es grande, poderoso y misericordioso. Pero cuando leo la Biblia, cuando escucho la Biblia, cuando paso tiempo en su palabra, estoy escuchando la voz de Dios, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Por eso el Señor nos manda allí en Deuteronomio capítulo 6, que su palabra esté sobre nuestro corazón y la repitamos estando en nuestra casa, andando por el camino, al acostarnos, cuando nos levantemos, a los hijos, siempre estemos repitiendo la palabra en vez de estar peleándose en casa, en vez de echar cantaleta y cantaleta, en vez de aburrir a las demás personas con tus dichos. Mejor compartamos la palabra de Dios, oremos y leamos en armonía, no en contienda, porque la palabra no es para contenderla en familia ni en ningún lugar, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía, sino que produce fruto. Por eso en armonía, en amor, en cariño, antes de que tu esposo, tu esposa, tus hijos salgan a alguna actividad, ora con ellos un momento y declárales un texto de la palabra de Dios, de la Biblia, porque van a ser bendecidos en gran manera, pues la palabra nunca vuelve vacía. Así es de que echemos este pan sobre las vidas, sobre las personas, sobre las aguas con amor y en amor, y esperemos los resultados. Oremos por ellos, clamemos por ellos, pues la palabra de Dios es poderosa, y así como desciende la lluvia y el rocío sobre la tierra y la hace germinar y producir, así es la palabra de Dios poderosísima y produce fruto en el corazón de las personas. Aunque no entendamos la forma como lo hace o no sepamos en el tiempo de Dios, pero producirá fruto. Por eso el Señor instruye, dice claramente a los padres: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Por qué? Porque la Biblia es poderosa, porque la Biblia es la palabra de Dios, porque la Biblia nunca vuelve vacía, porque la Biblia produce en nosotros resultados poderosos y una fe que nada ni nadie la puede mover de allí. El Señor dio una ilustración preciosísima. Cuando la gente es movida por sus propias palabras, por sus propias motivaciones, anhelos, es como cuando edifica una casa sobre la arena. Vienen los ríos, descienden las lluvias y el viento tempestuoso golpea contra aquella casa. ¿Y qué pasa? Estaba fundada sobre la arena, sobre las emociones, sobre los pensamientos, sobre los argumentos humanos. ¿Y qué pasa? Pues va a caer, se va a destruir esa casa. Pero cuando una casa, una vida es edificada sobre la palabra de Dios, esa vida va a permanecer, porque aunque vengan momentos difíciles, va a estar segura, confiada, que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará, que aunque pasemos por valle de sombra y de muerte, no debemos temer mal alguno, porque el Señor está con nosotros, su vara y su callado nos infunden aliento. Aleluya, podemos estar seguros que el bien y la misericordia nos siguen
todos los días de nuestra vida y podemos alabar al Señor, glorificar al Señor, pasar tiempo con Dios en adoración, porque ningún problema es más grande que nuestro Dios. Pero ¿cómo lo sabemos? A través de la Biblia, de su palabra, donde podemos echar toda nuestra ansiedad sobre nuestro buen Señor, porque Él nos ama y Él tiene cuidado de nosotros. Por eso, regocijémonos, alabemos al Señor, glorifiquemos al Señor y pasemos tiempo con su palabra. La Biblia es la poderosa palabra de Dios.